Bueno, muchachos, ahora sí, les voy a explicar, bueno, después de una larga discusión que tuvimos, vamos a explicar qué son tablas hash. Entonces, voy a hablar relativamente rápido de este tema, ¿cierto? Porque es más relativamente sencillo de entender. Ustedes, las tablas hash es una estructura que permite tener un cierto ordenamiento sobre los datos que ustedes ingresan, ¿sí? Pues un almacenamiento ordenado. Ya les voy a explicar cómo, ¿sí? Entonces, muchachos, los compiladores, ¿cierto? Para almacenar los valores de las variables, suelen tener una tabla de símbolos cuya llaves son los identificadores de las variables y cuyo valor, pues, es el valor que es almacenado. La pila de los lenguajes de programación suele ser en una estructura tipo tabla hash. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahora bien, bueno, esto ya podemos seguir. Entonces, las operaciones básicas de este tipo de tablas, tenemos, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de los tipos de datos en general, cierto? Tenemos insertar, borrar y buscar, ¿vale? Insertar, borrar y buscar. Entonces, allí, muchachos, yo les pregunto, ¿qué tan costoso puede ser insertar un par llave valor en la tabla? ¿Y en qué posición debería almacenarse? Ahí en ese esquema, en lo que sabe. Es n, efectivamente. Porque yo tengo que empezar a verificar posición por posición y saber si está ocupado. ¿Sí me siguen allí? Bien. No hay ninguna ganancia, ¿sí? Con lo que están planteando aquí. Bueno. ¿Y qué tan costoso puede ser buscar un par llave valor en esa tabla? ¿Yo qué tengo que hacer? Primera posición, preguntar, ¿la llave es lo que ando buscando? Sí o no. Segunda, si es no, ¿qué tengo que hacer? Ir a la segunda posición y buscar. Peor de los casos. ¿A dónde termino? En n. Caso promedio, ¿dónde termino? En medios. Por lo tanto es O de n. ¿Hay alguna ganancia? No. ¿Cierto? Pero ahora les voy a mostrar la gracia de eso. ¿Sí? Ahora bien, resulta que los valores numéricos los solemos convertir a código ASCII. Observen acá. Eso es lo que hacen los compiladores. X, var 1, var 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese X, ¿en qué se transforma? En un valor numérico, ¿vale? Utilizando código ASCII, ¿listo? Utiliza, por ejemplo, el primero var 192, 17, 18, n puede ser 128, ¿vale? Pues eso ya depende del código ASCII, no sé si se acuerdan de eso, código ASCII. Cada letra se cambia por un número para representarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se suele hacer en eso. En este caso, tanto la key como el valor, digo, la key va a ser, ¿qué? Numérica, ¿estamos allí? La key es numérica. Eso es lo importante que tengan que ver acá, porque es una de las claves de esto, ¿sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué tal si yo almacenara de la siguiente forma? La key, ¿cierto? Ahora mi key voy a cambiarla por un número que va a ser igual a la posición donde está en la tabla, ¿vale? Entonces, a esta estrategia le llama tabla de direccionamiento directo. La key, o sea, la llave, es igual a la posición en donde, en el vector. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, y el valor es lo que uno quiere almacenar. Yo les pregunto ahora, ¿cuánto es el tiempo de búsqueda ahora? Si la key es igual a la posición, ¿cuánto me cuesta buscar? Es constante. ¿Por qué es constante? Porque yo ya conozco la posición. Recuerden que en un arreglo, bueno, me equivoqué ahora con vector, es un arreglo. En un arreglo, ¿cuánto nos cuesta buscar? Ve, ¿cuánto nos cuesta buscar en una posición? ¿Cuánto nos cuesta direccionar en una posición dada? O de 1. Yo quiero la posición 5. Al puntero le sumo 5. ¿A dónde llego? A la posición 5. ¿Vale? Recuerden que los arrays indexar nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta? O de 1. ¿Estamos allí? Eso es lo que yo expliqué en la clase pasada, no sé si recuerdan. La diferencia entre array leads y linked versus el arreglo. ¿Estamos allí? Bien, entonces el tiempo de búsqueda ahora, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es el tiempo de búsqueda ahora? ¿Cuánto es el tiempo de búsqueda ahora? No sé, de nuevo tengo problemas. ¿Cuánto es el tiempo de búsqueda ahora, muchachos? Por lo tanto es, ¿cuánto es el tiempo de búsqueda acá? Es O
de 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es que el aquí ya me da la posición en dónde. En el arreglo. ¿Estamos allí? Ya puedo recuperar el valor. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Algún problema por ahora? Vale. A esto se conoce como tabla de direccionamiento directo. Bueno, básicamente aquí están las funciones. Insertar, ¿cierto? Un dato cualquiera. Entonces yo en la posición key de x inserto el valor. ¿Estamos de acuerdo allí? Recuerden que los datos en las tablas hash es una pareja. Valor, primera posición, y segunda posición. Perdón, primera posición es ¿qué? La llave, la key. Y la segunda posición, ¿qué es? El valor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Si la llave es igual a la posición donde yo voy a insertar, pues, ¿cuánto me cuesta insertar? ¿Cuánto me cuesta insertar, muchachos? ¿Depende del tamaño de la regla? No, por lo tanto nos cuesta O de 1. Ahora bien, la búsqueda, ¿cuánto nos cuesta? La key me da la posición inmediatamente. ¿Cuánto nos cuesta buscar un elemento? O de 1. ¿Y cuánto nos cuesta borrar? O de 1. ¿Cierto? Muy lindo y todo, ¿sí? Pero ¿qué desventaja hay? ¿Qué desventaja tiene estas tablas de direccionamiento directo? ¿Qué desventaja le ven, muchachos? Hay que saber el tamaño directamente. O sea, ustedes tienen que ser conscientes de cuál es el tamaño y garantizar que las keys no hayan dos keys iguales, ¿sí? Entonces tiene sus desventajas, es muy limitado y no trae la ventaja de lo que realmente vamos a ver más adelante acá, ¿sí? Con realmente las ventajas que traen las tablas hash. Bueno, muchachos, esto ya aquí es claro. ¿Todas toman? O de. Ahora bien, muchachos, vamos a definir ahora un universo de llaves U y un universo de llaves utilizadas. El universo de llaves es un conjunto de llaves, todas las llaves que tiene disponible la tabla. ¿Cuántas llaves tiene disponible esta tabla? 10. Desde 0 hasta 9. ¿Cuáles son las llaves utilizadas? 5 y 6. ¿Listo? Eso es una definición que deben tener presente ahora. Bueno, la tabla de direccionamiento pues, directo se puede ver como un arreglo, ¿cierto? Donde cada posición o slot corresponde a una llave en el conjunto universal de llaves, que es lo que acabamos de decir. Bueno, esto no es necesario realmente. Describa un procedimiento para encontrar el elemento máximo en una tabla T de tamaño n. Indique su complejidad. Ahora ya quiero buscar, no buscar por llaves, sino quiero buscar el elemento más grande. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué tendría que hacer? ¿Por qué es n? ¿Qué tiene que hacer? El mayor. Tiene que recorrer todo el arreglo y mirar los elementos. ¿Para qué? Por lo tanto, ¿esto cuánto nos cuesta? Bueno, O de m realmente, porque la tabla tiene tamaño m. ¿Sí? ¿Nos cuesta? O de m. ¿Estamos allí? Ya una cosa es buscar el máximo. Lo que pasa aquí, buscar se vuelve barato, porque la key, ¿qué tiene? La key. ¿La key qué es? La posición donde está. Recuerden que tenemos pareja, llave, valor. Llave, key, lo mismo. Entonces, la llave va a indicar dónde está insertado el elemento. Entonces, buscarlo muy sencillo, ¿sí? Entonces, por eso cuesta O de 1, ¿sí? Bien, muchachos. Sigo por acá, ¿cierto? No he acabado. Igual no alcanzo a dar todo, pero alcanzo a dar gran parte. No, alcanzo a dar la parte donde se alcanza. Ay, ya. Ah, bueno, ya vamos por acá. Bien, muchachos. Considera el siguiente caso. Tengo que almacenar 1000 datos utilizando una tabla de direccionamiento directo. ¿Qué necesito? Para almacenar al menos 10 datos, ¿cuál sería qué tendría que cumplir la tabla hash? De acuerdo a direccionamiento directo, esa tabla de direccionamiento directo, ¿qué tiene que cumplir? La tabla, ¿cierto? Debe tener mínimo tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que tenga mínimo tamaño medio? Para poder asignar y adicionar, todas las llaves deben ser
diferentes. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué pasa si K es mucho menor o igual que U? ¿Qué quiere decir? El número de llaves utilizadas es mucho menor que el número de llaves disponibles. Supongamos, usted tiene 100 datos almacenados y el tamaño de la tabla es 10 millones, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa ahí? Usted tiene almacenados 100 datos en un lugar donde caben 10 millones. Eso es lo que significa, por ejemplo, eso. Entonces, muchachos, ¿qué problema ven ahí? ¿Qué? Van a haber muchos espacios vacíos. ¿Qué dijiste tú? Exactamente. Por ejemplo, buscar mayor cuesta muchísimo, ¿sí? Mucho más allá que el K. O sea, yo tengo 100 datos almacenados y buscar un elemento me cuesta 1.000.000. ¿Sí? No. No, lo que diga la llave, eso es arbitrario. ¿Sí? En estas tablas es arbitrario. Lo del ordenamiento lo vamos a ver justo, si alcanza el tiempo, justo ahora. ¿Sí? Entonces, muchachos, muchos espacios vacíos. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Cuesta? ¿Qué pasa? ¿Eso cuesta? Muchísimo, eso cuesta, es muy costoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué inconveniente les ven a la tabla de direccionamiento directo? Primero, la tabla de direccionamiento directo necesita tener el mismo tamaño que el número de datos. Segundo, las tablas de direccionamiento directo, si son mucho más grandes que los espacios que necesitas almacenar, ¿qué pasa? Hay un desperdicio de ¿qué? De espacio, porque eso tiene que estar en memoria. Y segundo, las operaciones, por ejemplo, de buscar mayor, de hacer las comparaciones entre ellos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el costo computacional? Depende del tamaño de quién, de la tabla. ¿Sí? Depende del tamaño de la tabla. Se vuelven muy costosos con respecto a quién, al número de datos. Bien, muchachos, seguimos por acá. Bueno, ahora, cierto, pues vamos a empezar a enfrentar estos problemas. Observen acá, las tablas hash. Primero tenemos tablas de direccionamiento directo, ¿listo? Que son las de la key, que dice la posición donde se almacena. Ahora vamos a entrar a tablas hash, justo antes de terminar, 5 minutos más y ya, ¿listo? Todas las tablas hash ofrecen un mecanismo para asignar el posicionamiento para quién, para las llaves. De tal forma los requerimientos de la memoria pueden ser o de K. Que vamos a manejar algo que se llama función hash. ¿Sí? ¿Qué es función hash? Es una función que recibe la llave y me emite una posición. ¿Sí? Es una función que recibe la llave y me emite una posición. ¿Es claro allí? Por ahora, inicialmente, decíamos que la llave indicaba la posición directamente. Ahora se llama tablas hash porque hay una función que coge la llave, ¿sí? Del dato. Recuerden que aquí los datos tienen llave y valor. Coge la llave y calcula la ¿qué? La posición. Entonces, bien, muchachos. Entonces aquí sí es claro que, por ejemplo, h de 5 ¿qué da? 4, h de 2 da 5. Bueno, y así sigue. Entonces, muchachos, de esa manera podemos controlar el tamaño de la tabla, porque la función ahora dice que yo puedo mapear entre 0 y 10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué problemas van a ver ustedes con esto? Que hablan de aquí adelante. De los problemas que hablan esto, muchachos, que hablan acá, es que, ¿qué pasa? ¿Qué ven ahí? Tenemos las llaves K1, K2, K7, K5, K100. ¿Qué ven? ¿Qué problema ven? ¿Qué pasó ahí, muchachos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué raro ven? K7, la llave K7 está diciendo una posición y la llave K100 está diciendo la misma posición. A eso se le conoce como colisión. ¿Sí? Cuando dos llaves, una función hash asigna dos llaves a la misma posición. ¿Listo? Recuerden que la función hash ayuda a ¿qué? A limitar el tamaño de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pudiese ser que si lo que yo necesito insertar es más que la tabla, van a haber posiciones que se encuentran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a eso qué se le denomina? Colisión.
Entonces, bueno, aquí pues va a pasar que va a haber colisión. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a manejar las colisiones? Por una técnica que se llama resolución de colisiones por encadenamiento. ¿Qué creen que es? Yo tengo dos elementos que van en la misma posición. ¿Qué creen? Yo no me puedo borrar ninguno porque se me pierde información. ¿Qué creen que hago? O que lo pega, ¿cierto? Efectivamente es así. Se crea una lista enlazada. ¿Sí? No, dos posiciones. O sea, la primera posición va a contener el primer valor par valor llave, y la segunda posición va a contener el segundo valor llave. ¿Sí me siguen allí? Entonces, miren cómo se soluciona. Se crea una lista enlazada. Yo meto el dato que tiene llave 7 y el dato que tiene llave 100. Y de esa manera yo manejo las colisiones. Entonces yo ya puedo almacenar más datos que el tamaño de la tabla. ¿Qué tal eso? ¿Sí? Y eso es lo que realmente es una de las potencialidades de las tablas hash. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, muchachos, cada posición ahora ¿qué va a contener? Va a contener una lista enlazada, que a medida que hayan colisiones yo sencillamente lo voy agregando al final. ¿Estamos allí? Perfecto, muchachos. Bueno, aquí es básicamente la operación, hay mucho que decir ahí. ¿Cuál sería la complejidad? A esto sí me interesa, la complejidad de las operaciones. ¿Cuánto me cuesta insertar? Ahora. ¿Cuánto me cuesta insertar? Ahí ya cambia. Insertar, ¿cuánto me cuesta? En la posición, o sea, la función hash toma la llave y calcula la posición. Eso toma de 1, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? Pero, ¿cuánto nos cuesta insertar una lista enlazada? ¿Cuánto nos cuesta? N en el peor caso, exactamente. ¿Qué pasa? Supongan el peor, absolutamente peor caso de esto, es que todas las llaves caen en la misma posición, ¿sí? ¿Cuánto nos costaría insertar un elemento? O de n. Bueno, entonces esta técnica como que dañó la cosa, ¿sí? Pero ustedes van a ver, efectivamente esta operación puede costar o de n. ¿Estamos allí? La de buscar nos podría costar también o de n. Y la de borrar, pues toca buscar primero la posición y después empezar a buscar el elemento. En el peor caso, ¿sí? Estoy suponiendo lo peor. Pero hay una ganancia antes de que terminemos, que vamos a utilizar, bueno, miren esta pregunta, si se bueno, esto lo pregunto la siguiente clase. Ahora, muchachos, miren el peor caso, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hablaban allí? Que era que todos los elementos están en la misma posición. Y aquí viene yo ya para finalizar. ¿Verdad que no me puedo parar? La que yo me puedo finalizar, ¿cierto? Es que yo tengo que tener una buena función hash. ¿Cómo así que una buena función hash? Que garantice, que busque garantizar que todos los slots tengan la misma número de ¿qué? De elementos. Entonces, si yo voy a insertar 100 elementos en una tabla hash con 10 posiciones, ¿cuánto debería tener tamaño cada lista? 10. Y ahí está la ganancia de la tabla hash. Si usted tiene una buena función hash, va a garantizar hashing uniforme, ¿sí? ¿Qué es hashing uniforme? Que cada uno de los slots tiene aproximadamente el mismo número de elementos. Ahí está la ganancia en complejidad, ¿sí? Entonces, muchachos, una buena función hash, ¿cómo la vamos a manejar? Con algo que se llama factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? Es el número de datos dividido el número de posiciones de la tabla. ¿Estamos allí? Vamos a insertar 100 elementos y nuestra tabla tiene 10. ¿Cuál sería el factor de carga? 10. Entonces el factor de carga indica que una buena función hash debería tener en promedio 10 elementos en cada posición. Por lo tanto, ¿cierto? Las complejidades las vamos a calcular en términos del factor de carga, ¿sí? Con una suposición de ¿qué?
Muchachos, ¿de qué? De hatching uniforme, correcto. O sea, que la función sea buena, ¿sí? La función cuando es buena asigna con la misma probabilidad cada uno de los elementos. ¿Listo? Lo que voy a hacer en la próxima clase es explicar las dos funciones hash que existen, que es función basado en la multiplicación y basado en la división. Entonces, muchachos, para hacer un resumen, antes de que se vayan, porque yo sé que tienen que ir para la siguiente clase, pero es que me gusta que esto tenga 4 horas, porque es que siento que hay espacio para discusión. No sé, en estas 2 horas me siento muy limitado, la verdad. Como para, por ejemplo, la discusión del principio me encantó, sí, valió la pena. Ya solucionaron dudas con eso, espero. Y escucharon un poco de mi punto de vista sobre el curso, pero está bien. Yo no les voy a, o sea, muchachos, y está grabado. Ustedes de mi parte tienen mi compromiso de que yo les voy a evaluar de acuerdo a las 3 condiciones que mencioné. Están aprendiendo primero. Segundo, tienen más cursos. Y tercero, tienen 2 horas, ¿vale? Entonces, tranquilícense un poco y traten de estudiarlos un poco mejor. Y pues ya mostraron que yo tengo un poco de punto de vista crítico con respecto a algunas cosas que yo veo, ¿sí? Porque la verdad, muchachos, uno cuando es estudiante, no, bacano que este curso no hay problemas y eso, pero uno cuando está fuera de aquí lo necesita, lo lamento. Entonces mi recomendación, o sea, es bueno, muchachos, la exigencia obviamente no puede ser exagerada, ¿sí? Yo tampoco los puedo exigir más allá de lo que es, pero sí les voy a exigir un poco, es con el fin de que salgan con una buena fama, ¿sí? Dentro de lo que yo puedo, ¿sí? Porque yo también tengo mis limitaciones, obviamente, ¿sí? Entonces, vale, muchachos. Entonces, primera cosa que vimos acá. Vimos tablas hash. La tabla hash, ¿qué tipo de elementos almacena? Antes de que vaya. Son elementos que tienen una llave y un valor. ¿Por qué llave valor? Por ejemplo, en el caso de las variables. ¿Quién es la llave de la variable? La posición de encuentra que está dado por el nombre de la variable. El nombre de la variable que es transformado a números a través de qué? Del código ASCII. Eso lo explico más en la próxima clase cómo se hace. ¿Sí? Código ASCII son un número. Ahora bien, cuando es hatching directo, tal direccionamiento directo, la llave da directamente la posición. Pero ¿cuál es el problema del hatching? De las tablas de direccionamiento directo. ¿Cuáles son los 2 principales problemas? Tiene que conocer el tamaño, exactamente, y tiene que la tabla también tener ese mismo tamaño. Y segundo, si la tabla es muy grande y tiene pocas llaves, ¿qué pasa? Muchos vacíos. Entonces, algo que deben de tener presente. Ahora bien, muchachos, para finalizar, vienen las tablas hash, ¿cierto? Las tablas hash utilizan una función llamada hash que toma el valor de la llave y que da una posición. La ganancia allí es que yo puedo determinar un tamaño dado y la función hash me va a mapear las llaves ¿a dónde? A esas posiciones. ¿Estamos ahí? A esas posiciones. Ahora bien, ¿qué problema puede presentarse? Cuando yo ya mapeo, si hay más llaves que posiciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con el ejemplo que ustedes vieron allí? Datos van a empezar a colisionar, o sea que datos van a ser asignados a la misma posición. Para eso manejamos una estrategia que se llama estrategia de encadenamientos. Ahí estamos bien. Ahora bien, esta estrategia de encadenamiento, si la función hash es mala, ¿qué problema tiene? Todo se va a la misma posición y las complejidades se nos transforman en ODN, no ganamos nada con respecto a una lista. Ahora viene lo siguiente, una buena función hash que garantiza que todos tengan la misma cantidad de elementos y a eso le vamos a llamar factor de carga, que es básicamente número de elementos dividido número de posiciones. Y la complejidad va a estar en términos de ese factor de carga. Y ahí es donde está la ganancia de las tablas hash, ¿sí? Es una de las grandes ganancias de las tablas hash. Que la complejidad de las cosas allí no es ODN, sino ODN sobre M. ¿Sí? Porque ahora las búsquedas dentro de, muchachos, las búsquedas dentro de las listas enlazadas, ¿cuánto me va a costar ahora si hay una buena función hash? ¿Cuánto me va a costar? No va a costar ODN, sino ODM sobre M, la cantidad, no, sobre el tamaño de la tabla. O sea, M es el tamaño de la tabla y N es el número de elementos. Me va a costar ODN sobre M. Las complejidades van a estar escritas en base a eso. Bueno, muchachos, les agradezco su infinita paciencia. Excelente haber discutido y haberlos escuchado sus sentimientos hoy y quejas y esas cosas. Pero nos vemos el próximo.